Bienvenidos a Filopalomo. Si te interesan cuestiones de fe, razón y ciencia, e incluso de cultura y religión, quédate con nosotros. Miguel. Vamos al grano. ¿Crees en la evolución o eres creacionista? Muchos me habéis hecho esta pregunta partiendo de cierta polémica que ha habido en redes sociales debido a un divulgador científico que respondió a un vídeo que yo hice sobre evolución. Lo cierto es que yo ya respondí a esta cuestión hace mucho tiempo en un podcast antiguo que tenía, pero que debido a que tenía pocos seguidores en redes sociales, creo que solamente lo escucharon mis amigos más cercanos. Así que retomo este tema porque es una cuestión compleja, tiene muchas aristas y sé que es de interés para muchos de vosotros. Así que voy a intentar explicarlo del modo más sencillo que pueda. Lo primero que hay que decir es que la teoría evolutiva carece de una explicación convincente para algunos de los problemas más complicados sobre el ser humano. Por ejemplo, que la vida surja de la materia espontáneamente, es decir, de la materia inerte, de la materia que no está viva, es una hipótesis no probada. Y eso lo explican, por ejemplo, autores como Thomas Nagel, que es ateo, pero que ha señalado de un modo muy claro y muy conciso los problemas del evolucionismo neodarwinista en una obra que se llama La mente y el cosmos, que fue traducida al castellano, por cierto, por un amigo mío, en el año 2015. Por eso son tan importantes los experimentos científicos que hoy buscan crear vida en laboratorios, para ver si se puede crear vida orgánica de la materia inerte. Cosa, por cierto, que no se ha conseguido. Lo interesante de esto es que aunque se llegue a crear la vida orgánica de la materia inerte en un laboratorio, eso es muestra precisamente de que para crear vida es necesario que un ser inteligente genere las condiciones posibles para que la vida aparezca. También tenemos que la dirección de la evolución sea la supervivencia de la especie. Eso realmente va en contra del carácter humano, porque somos seres dirigidos a la autodestrucción. Ya no hablamos de suicidio, por ejemplo, que es una autodestrucción directa. También, por ejemplo, el situar la ética y la moral por encima de la supervivencia es una muestra clara de que hay un problema con la teoría de la evolución tal y como se nos presenta en el día de hoy. Por ejemplo, yo no robaría a un niño aunque yo tenga hambre. ¿Por qué? Porque me parece incorrecto. Es decir, es moralmente incorrecto. Por lo tanto, si la moral es fruto de la evolución, ¿por qué va en contra de mi propia supervivencia o también de la supervivencia de la especie? Hay quienes señalan que la moral es un producto necesario para la supervivencia, pero esto no es así, porque no hay más que ver a los animales. Los animales no tienen moral y sobreviven como especie mucho mejor que nosotros, que nos autodestruimos en muchos aspectos. Autodestruimos nosotros mismos, también destruimos el planeta, etcétera, etcétera. Es contradictorio. Una evolución tal y como se pretende que sea, nos presentaría a los humanos como animales, que matan y se reproducen sin control ninguno, simplemente siguiendo sus instintos más inmediatos, sin pensar en si está bien o si está mal lo que están haciendo. Pero el ser humano es un reto entenderlo dentro de este paradigma evolutivo. Lo mismo ocurre con la capacidad racional del ser humano. ¿Cómo podemos afirmar verdades sobre las cosas que nos rodean, si somos fruto del caos, del azar evolutivo? ¿Cómo encontrar orden en ese azar? Muchos podrán decir de nuevo que surge del instinto de supervivencia, que ese orden tiene una finalidad de supervivencia, el orden racional, pero ya hemos visto de qué modo hay aspectos humanos que van en contra de la supervivencia. Y la razón también va en contra de esa supervivencia, porque nos lleva a pensar en lo absurdo de la existencia humana, en que no hay fin en el mundo, como han explicado muchos filósofos en la historia, como Nietzsche o Albert Camus, por ejemplo. El percatarnos de eso también es antisupervivencia, porque incluso muchos pierden las ganas de vivir, y eso no lo vemos en los animales. Y por último, también me gustaría señalar el problema de la conciencia. El ser conscientes de nuestra propia existencia y la de los demás, eso no es útil para la supervivencia. Es más útil ser seres inconscientes, como los animales, que se mueven por instinto. Eso es más útil que ser conscientes de nuestra existencia trascendental, de ser conscientes que somos seres finitos e imperfectos, de cuestionarnos sobre el más allá, sobre el prójimo y sobre cuestiones que no parecen tener ventaja evolutiva, como por ejemplo
la poesía o el amor, que a muchos, de un modo o de otro, les ha causado la muerte, ¿no? Por ejemplo, a través del suicidio. Pero entonces, ¿no hay evidencias de la evolución? ¿Es el creacionismo la opción correcta? ¿Responde el creacionismo a los problemas que posee la teoría evolutiva? Hay que decir que hay parte de la teoría de la evolución que sí presenta evidencias claras. Ese es el caso de la adaptación al medio. Esta parte de la teoría evolutiva es evidente porque podemos observarla fácilmente en la naturaleza. Mi ejemplo favorito es el de la adaptación de las bacterias a los antibióticos. Ya sabéis que si tomáis muchos antibióticos dejarán de haceros efecto porque las bacterias se adaptan a esos antibióticos. Por lo tanto, seguiréis enfermos. Y creo que es un buen ejemplo de adaptación al medio. Y negar esto es negar una idea tan sencilla y tan presente en nuestra vida que, bueno, es muy difícil llegar a negarla. Podría decirse entonces que soy creacionista, ¿verdad? Ya que estoy negando parte de la teoría de la evolución. Bueno, hay que tener cuidado porque a veces estas etiquetas no expresan realmente lo que uno cree o lo que uno es. Por ejemplo, el modo habitual de creacionismo rechaza los trabajos científicos y los datos que se toman científicamente. Y yo desde luego no apoyo ese tipo de creacionismo. Aquí hay que diferenciar entre creacionismo y creación. Yo, sin duda alguna, creo en la creación, soy cristiano y creo en que Dios hace una creación del mundo, del universo, etc. Pero no creo en este tipo de creacionismo. Por ejemplo, existe el creacionismo de los 6000 años que se llama, que va de la mano de este rechazo de los trabajos científicos, y que parte de la hipótesis que surge de una interpretación muy concreta del texto bíblico referida a las genealogías que aparecen en la Biblia. Pero estas genealogías no son un indicio científico de la edad de la Tierra. Esos 6000 años se refieren a la edad, los años que tiene la Tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos si dichas genealogías están plasmadas en la Biblia siguiendo los mismos patrones históricos que utilizamos hoy. Es decir, no sabemos si se señalaban, por ejemplo, todos los miembros de una genealogía, solamente los más importantes, etc. Y por otro lado, parte de una interpretación ultraliteral de que los días que señala el texto bíblico cuando habla del Génesis de que Dios creó el mundo en 7 días, son de 24 horas. Es decir, esta interpretación dice que los 7 días son de 24 horas cada uno. Pero hay problemas con esta interpretación porque se habla de días de 24 horas incluso antes de que Dios crease el Sol, lo cual es difícil de mantener ya que son los astros precisamente los que marcan el número de horas que tienen un día. Bueno, hay otros tipos de creacionismo. El clásico es este que he señalado, negando la existencia de pruebas científicas, también como fósiles, pruebas geológicas, etc. El de tierra joven, que se combina con este, el de los 6000 años, que también lo he nombrado. También está el creacionismo de diseño inteligente, que hay una creación por un dios, restándole importancia a los procesos físicos mediante los que aparece el ser humano. Bueno, en general ese es el creacionismo habitual que nos encontramos. Pero hay un tipo de creacionismo que se llama evolucionismo teísta, que quizás no conozcáis mucho, que afirma que la evolución es un proceso guiado por Dios. Aquí estarían eminentes científicos como Lamarck, que es previo a Darwin y Darwin se basa en él, pero también figuras conocidas hoy como John Stott o William Lane Craig, que estoy seguro que muchos conocéis. Yo sí estoy de acuerdo con el sentido literal del creacionismo, el hecho de que hay una creación. Yo creo que todos los indicios disponibles muestran que Dios es la causa de todo lo que existe. Sin embargo, no podemos llegar a tener una seguridad científica clara y evidente de los procesos físicos, los procesos mecánicos, mediante los que aparece el ser humano. Por ello, ante creación y evolución, realmente no sabemos si apareció de la nada, si apareció mediante un milagro inmediato, o si la formación del polvo, como dice el relato del Génesis, conlleva alguna evolución en el tiempo, como piensan muchos cristianos, pero que no suelen decirlo en voz muy alta porque en muchas ocasiones es una opción polémica. Mi opción es quedarme en la duda. En este punto yo soy agnóstico, porque no tenemos todos los indicios disponibles que nos digan si la evolución entró dentro de la creación de Dios.
Muchas personas pueden estar preguntándose, ¿niega la evolución la creación divina? Depende, claro. La evolución tal y como es presentada en sus primeros desarrollos, por Darwin por ejemplo, solamente habla de la aparición del ser humano. Recordar el título de su obra, El origen de las especies. Y este ser humano provendría de seres animales inferiores, de primates. Posteriormente, en el neo-darwinismo, se toma la evolución para afirmar que la materia inerte se convierte azarosamente en materia viva, y que de ese modo aparecen todos los seres vivos. Tenemos el ejemplo tradicional de la sopa primigenia, ya la conocéis seguro, porque se ve en todos lados. Una sopa biológica en la que hay organismos unicelulares que acaban derivando en organismos pluricelulares y que acaban pasando y convirtiéndose en animales. Lo cierto es que no hay evidencia de ello, ni siquiera hay indicios fuertes de ello. Es más bien una suposición. Yo estoy muy en contra de esta última perspectiva porque entiendo que el conocimiento científico debe basarse en evidencias fuertes y no en suposiciones que se derivan de conocimiento que podría ser fiable, pero que no dejan de ser suposiciones. Por lo tanto, creación o evolución. Yo creo que encontramos pros y contras en ambas. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Creación, pro. Tenemos que venir de algún lado. Claro, hay una creación, por supuesto. Pero no el creacionismo. Notad la diferencia entre creación y entre creacionismo. Este creacionismo anticientífico va en contra de la capacidad racional que nos ha dado Dios para observar y conocer nuestro mundo. Por lo tanto, recordad, no es lo mismo creación que creacionismo. Yo estoy del lado de la creación, pero el creacionismo anticientífico no puedo apoyarlo. Luego tenemos evolución, pro de la evolución. Empíricamente se observa cierta evolución en las especies, pero contra de la evolución no, porque tal y como se comprende es incompatible con aspectos claves del ser humano como la moral, la razón, la autoconciencia, por no decir que la evolución no es capaz de explicar por qué la materia inerte se convierte en materia orgánica, en materia viva. Y en base a esta opinión que os presento, os estaréis preguntando, ¿es mi posición la del evolucionismo teísta, ya que yo estoy apoyando parte de la evolución? La respuesta es no. Mi posición ante el debate creación-evolución es una posición agnóstica en el sentido de que carecemos de las herramientas empíricas para conocer qué ocurrió exactamente en el momento de la aparición del ser humano. Es decir, mi posición parte de una creación de Dios. Pero no conocemos ni los mecanismos, ni los procesos físicos, ni fisiológicos, ni biológicos exactos mediante los cuales aparece un ser en la Tierra al que denominamos ser humano. Pudo ser a través de procesos evolutivos, pudo ser a través de un milagro instantáneo. Realmente no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que situarse en un lugar o en otro es especular. Y no es malo especular y situarse en un lado o en otro, pero hay que reconocer que no tenemos indicios claros para conocer de qué modo aparece el ser humano. Miguel responde a tus preguntas. Envíalas a filopalomo.contacto@gmail.com. Si te ha gustado, puedes ayudarnos suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos. También estamos en TikTok e Instagram. Gracias por escucharnos.